Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo capítulo de nuestra mágica aventura en Nunca Jamás. ¿Listos para continuar nuestro viaje a Nunca Jamás? Preparaos para sumergiros en un mundo de fantasía, donde la imaginación no tiene límites. Sin más, cerrad los ojos y disfrutad del viaje a Nunca Jamás. Capítulo 12. El rapto de los niños. El ataque pirata había sido una total sorpresa, una buena prueba de que el desaprensivo Garfio lo había llevado a cabo deshonestamente, pues sorprender a los Pieles Rojas limpiamente es algo que no entra en la capacidad del hombre blanco. Según todas las leyes no escritas sobre la guerra salvaje, siempre es el Piel Roja el que ataca y con la astucia propia de su raza lo hace justo antes del amanecer, hora en la que sabe que el valor de los blancos está por los suelos. Los blancos, entretanto, han levantado una tosca empalizada en la cima de aquel terreno ondulado, a cuyos pies discurre un riachuelo, ya que estar demasiado lejos del agua supone la destrucción. Allí esperan el violento ataque, los inexpertos aferrando sus revólveres y haciendo crujir ramitas, mientras que los veteranos duermen tranquilamente hasta justo antes del amanecer. A través de la larga y oscura noche los exploradores salvajes se deslizan, como serpientes, por entre la hierba sin mover ni una brizna. La maleza se cierra tras ellos tan silenciosamente como la arena por la que se ha introducido un topo. No se oye ni un ruido, salvo cuando sueltan una asombrosa imitación del aullido solitario de un coyote. Otros bravos contestan al grito y algunos lo hacen aún mejor que los coyotes, a quienes no se les da muy bien. Así van pasando las frías horas y la larga incertidumbre resulta tremendamente agotadora para el rostro pálido que tiene que pasar por ella por primera vez. Pero para el perro viejo esos espantosos gritos y esos silencios aún más espantosos no son sino una indicación de cómo está transcurriendo la noche. Garfio sabía también que este era el sistema habitual, que no se le puede disculpar por pasarlo por alto alegando que lo desconocía. Los Pickaninnis, por su parte, confiaban sin reservas en su sentido del honor y todos sus actos de esa noche presentan un claro contraste con los de él. No dejaron de hacer nada que no fuera consecuente con la reputación de su tribu. Con esa agudeza de los sentidos que es al mismo tiempo el asombro y la desesperación de los pueblos civilizados, supieron que los piratas estaban en la isla desde el momento en que uno de ellos pisó un palo seco y al cabo de un rato increíblemente corto comenzaron los aullidos de coyote. Cada palmo de terreno entre el punto donde Garfio había desembarcado a sus fuerzas y la casa de debajo de los árboles fue examinado sigilosamente por bravos que llevaban los mocasines calzados del revés. Solo encontraron una única colina con un riachuelo a los pies, de forma que Garfio no tenía elección. Aquí debía instalarse y esperar hasta justo antes del amanecer. Ya que todo estaba organizado de esta forma con astucia casi diabólica, el grueso principal de los Pieles Rojas se arropó en sus mantas y con esa flemática actitud que para ellos es la quinta esencia de la hombría se sentaron en cuclillas encima del hogar de los niños, aguardando el frío momento en que tendrían que sembrar la pálida muerte. En este lugar, soñando, aunque bien despiertos, con las exquisitas torturas a las que los someterían al amanecer, fueron sorprendidos los confiados salvajes por el traicionero Garfio. Según los relatos facilitados después por aquellos de los exploradores que escaparon a la carnicería, no parece que se hubiera detenido siquiera en la colina, aunque es seguro que debió verla bajo aquella luz grisácea. No parece que en ningún momento se le pasara por la astuta cabeza la idea de esperar a ser atacado, ni siquiera aguardó a que la noche estuviera casi acabada, siguió adelante sin otros principios que los de entrar en batalla. ¿Qué otra cosa podían hacer los desconcertados exploradores, siendo como eran maestros en todas las artes de la guerra menos esta, sino trotar indecisos tras él, exponiéndose fatalmente, mientras soltaban una patética imitación del aullido del coyote? Alrededor de la valiente Tigridia había una docena de sus guerreros más resueltos y de pronto vieron a los pérfidos piratas que se les echaban encima. Cayó entonces de sus ojos el velo a través del cual habían contemplado la victoria. Ya no torturarían a nadie en el poste. Ahora los esperaba el paraíso de los cazadores. Lo sabían, pero se portaron como dignos hijos de sus padres. Incluso entonces tuvieron tiempo de agruparse en una falange que habría resultado difícil de romper si se hubieran levantado deprisa, pero esto no les estaba permitido por la tradición de su raza.
Está escrito que el noble salvaje jamás debe expresar sorpresa en presencia del blanco. Aunque la repentina aparición de los piratas debía de haber resultado horrible para ellos, se quedaron quietos un momento, sin mover un solo músculo, como si el enemigo hubiera llegado por invitación. Y solo entonces, habiendo mantenido la tradición valientemente, tomaron las armas y el aire vibró con el grito de guerra, pero ya era demasiado tarde. No es nuestro cometido describir lo que más fue una matanza que una lucha. Así perecieron muchos de la flor y nata de la tribu de los Pickaninnis. Pero no murieron sin ser en parte vengados, pues con Lobo Flaco cayó Alf Mason, que ya no volvería a perturbar el Caribe, y entre los que mordieron el polvo se encontraba Geo, Scourie, Chas, Terly y el alsaciano Fogerty. Terly cayó bajo el tomahawk del terrible Pantera, que finalmente se abrió paso entre los piratas con Tigridia y unos pocos que quedaban de la tribu. ¿Hasta qué punto tiene Garfio la culpa por su táctica en esta ocasión? Es algo que toca decidir a los historiadores. De haber esperado en la colina hasta la hora correcta, probablemente sus hombres y él habrían sido destrozados, y a la hora de juzgarlo es justo tener esto en cuenta. Lo que quizás debería haber hecho era informar a sus adversarios de que se proponía seguir un método nuevo. Por otra parte, esto, al eliminar el factor sorpresa, habría inutilizado su estrategia, de modo que toda la cuestión está sembrada de dificultades. Uno no puede al menos reprimir cierta admiración involuntaria por el talento que había concebido un plan tan audaz y por la cruel genialidad con que se llevó a cabo. ¿Cuáles eran sus propios sentimientos hacia sí mismo en aquel momento de triunfo? Mucho habrían deseado saberlo sus perros, cuando, mientras jadeaban y limpiaban sus sables, se agrupaban a una discreta distancia de su Garfio y escudriñaban con sus ojos de hurón a este hombre extraordinario. En su corazón debía de latir el júbilo, pero su cara no lo reflejaba. Siempre un enigma oscuro y solitario, estaba apartado de sus seguidores tanto en cuerpo como en alma. La tarea de la noche aún no había terminado, pues no era a los Pieles Rojas a quienes había venido a destruir. Estos no eran más que las abejas que había que ahuyentar para que él pudiera llegar a la miel. Era a Pan a quien quería, a Pan, a Wendy y a su banda, pero sobre todo a Pan. Peter era un niño tan pequeño que uno no puede por menos de extrañarse ante el odio de aquel hombre hacia él. Cierto, había echado el brazo de Garfio al cocodrilo, pero ni siquiera esto, ni la vida cada vez más insegura a la que esto condujo, debido a la contumacia del cocodrilo, explican un rencor tan implacable y maligno. Lo cierto es que Peter tenía un algo que sacaba de quicio al capitán pirata. No era su valor, no era su atractivo aspecto, no era. No debemos andarnos con rodeos, pues sabemos muy bien lo que era y no nos queda más remedio que decirlo. Era la arrogancia de Peter. Esto le crispaba los nervios a Garfio, hacía que su garra de hierro se estremeciera y por la noche lo atosigaba como un insecto. Mientras Peter viviera, aquel hombre atormentado se sentiría como un león enjaulado en cuya jaula se hubiera colado un gorrión. El problema ahora era cómo bajar por los árboles, o cómo hacer que bajaran sus perros. Los recorrió con ojos ansiosos, buscando a los más delgados. Ellos se removían inquietos, ya que sabían que no tendría el menor escrúpulo en empujarlos hacia abajo con una estaca. Entretanto, ¿qué es de los chicos? Los hemos visto cuando el primer choque de armas, convertidos, como si dijéramos, en estatuas de piedra, boquiabiertos, apelando a Peter con los brazos extendidos, y volvemos a ellos cuando sus bocas se cierran y sus brazos caen a los lados. El infernal estruendo de encima ha cesado casi tan repentinamente como empezó, ha pasado como una violenta ráfaga de viento, pero ellos saben que al pasar ha decidido su destino. ¿Qué bando había ganado? Los piratas, que escuchaban con avidez ante los huecos de los árboles, oyeron como cada chico hacía esa pregunta y, ¡ay!, también oyeron la respuesta de Peter. Si han ganado los Pieles Rojas, dijo, tocarán el tam-tam, esa es siempre su señal de victoria. Ahora bien, Smee había encontrado el tam-tam y en ese momento estaba sentado en él. Jamás volveréis a oír el tam-tam, masculló, aunque en tono inaudible, claro, ya que se había exigido estricto silencio. Con asombro por su parte, Garfio le hizo señas para que tocara el tam-tam y poco a poco Smee fue comprendiendo la horrenda maldad de la orden. El muy simple probablemente jamás había admirado tanto a Garfio.
2 veces golpeó Smee el instrumento y luego se detuvo a escuchar regocijado. El tam-tam. Oyeron gritar a Peter los bellacos. Una victoria india. Los desafortunados niños respondieron con un grito de júbilo que sonó como música en los negros corazones de arriba y casi al instante volvieron a despedirse de Peter. Esto desconcertó a los piratas, pero todos sus otros sentimientos estaban dominados por un regocijo malvado ante la idea de que el enemigo estaba a punto de subir por los árboles. Se sonrieron satisfechos los unos a los otros y se frotaron las manos. Rápido y en silencio Garfio dio sus órdenes, un hombre en cada árbol y los demás dispuestos en una fila a 2 yardas de distancia. Capítulo 13. ¿Creéis en las hadas? Cuanto antes nos libremos de este espanto, mejor. El primero en salir de su árbol fue Rizos. Surgió de él y cayó en brazos de Cecco, que se lo lanzó a Smee, que se lo lanzó a Starkey, que se lo lanzó a Bill Hooks, que se lo lanzó a Noodle y así fue pasando de uno a otro hasta caer a los pies del pirata negro. Todos los chicos fueron arrancados de sus árboles de esta forma brutal y varios de ellos volaban por los aires al mismo tiempo, como paquetes lanzados de mano en mano. A Wendy, que salió la última, se le dispensó un trato distinto. Con irónica cortesía Garfio se descubrió ante ella y ofreciéndole el brazo, la escoltó hasta el lugar donde los demás estaban siendo amordazados. Lo hizo con tal donaire, resultaba tan enormemente distingué, que se quedó demasiado fascinada para gritar. Al fin y al cabo, no era más que una niña. Quizás sea de chivatos revelar que por un momento Garfio la dejó extasiada y solo la delatamos porque su desliz tuvo extrañas consecuencias. De haberse soltado altivamente, y nos habría encantado escribir esto sobre ella, habría sido lanzada por los aires como los demás y entonces Garfio probablemente no habría estado presente mientras se ataba a los niños. Y si no hubiera estado presente mientras se los ataba no habría descubierto el secreto de Presuntuoso, y sin ese secreto no podría haber realizado al poco tiempo su sucio atentado contra la vida de Peter. Fueron atados para evitar que escaparan volando, doblados con las rodillas pegadas a las orejas y para asegurarlos el pirata negro había cortado una cuerda en 9 trozos iguales. Todo fue bien hasta que llegó el turno de Presuntuoso, momento en que se descubrió que era como esos fastidiosos paquetes que gastan todo el cordel al pasarlo alrededor y no dejan cabos con los que hacer un nudo. Los piratas le pegaron patadas enfurecidos, como uno pega patadas al paquete, aunque para ser justos habría que pegárselas al cordel, y por raro que parezca fue Garfio quien les dijo que aplacaran su violencia. Sus labios se entreabrían en una maliciosa sonrisa de triunfo. Mientras sus perros se limitaban a sudar porque cada vez que trataban de apretar al desdichado muchacho en un lado sobresalía en otro. La mente genial de Garfio había penetrado por debajo de la superficie de Presuntuoso, buscando no efectos, sino causas y su júbilo demostraba que las había encontrado. Presuntuoso, blanco de miedo, sabía que Garfio había descubierto su secreto, que era el siguiente: ningún chico tan inflado emplearía un árbol en el que un hombre normal se quedaría atascado. Pobre Presuntuoso, ahora el más desdichado de todos los niños, pues estaba aterrorizado por Peter y lamentaba amargamente lo que había hecho. Terriblemente aficionado a beber agua cuando estaba acalorado, como consecuencia se había ido hinchando hasta alcanzar su actual gordura y en lugar de reducirse para adecuarse a su árbol, sin que los demás lo supieran había rebajado su árbol para que se adecuara a él. Garfio adivinó lo suficiente sobre esto como para convencerse de que por fin Peter estaba a su merced. Pero ni una sola palabra sobre los oscuros designios que se formaban en las cavernas subterráneas de su mente cruzó sus labios. Se limitó a indicar que los cautivos fueran llevados al barco y que quería estar solo. ¿Cómo llevarlos? Atados con el cuerpo doblado realmente se los podría hacer rodar cuesta abajo como barriles, pero la mayor parte del camino discurría a través de un pantano. Una vez más la genialidad de Garfio superó las dificultades. Indicó que debía utilizarse la casita como medio de transporte. Echaron a los niños dentro, 4 fornidos piratas la izaron sobre sus hombros, y entonando la odiosa canción pirata, la extraña procesión se puso en marcha a través del bosque. No sé si alguno de los niños estaba llorando, si era así, la canción ahogaba el sonido, pero mientras la casita desaparecía en el bosque,
Un valiente aunque pequeño chorro de humo brotó de su chimenea, como desafiando a Garfio. Garfio lo vio y aquello jugó una mala pasada a Peter. Acabó con cualquier vestigio de piedad por el que pudiera haber quedado en el pecho iracundo del pirata. Lo primero que hizo al encontrarse a solas en la noche que se acercaba rápidamente fue llegarse de puntillas al árbol de Presuntuoso y asegurarse de que le proporcionaba un pasadizo. Luego se quedó largo rato meditando, con el sombrero de mal agüero en el césped, para que una brisa suave que se había levantado pudiera removerle refrescante los cabellos. Aunque negros eran sus pensamientos, sus ojos azules eran dulces como la pervinca. Escuchó atentamente por si oía sonido que proviniera de las profundidades, pero abajo todo estaba tan silencioso como arriba. La casa subterránea parecía ser una morada vacía más en el abismo. ¿Estaría dormido ese chico o estaba apostado al pie del árbol de Presuntuoso, con el puñal en la mano? No había forma de saberlo, excepto bajando. Garfio dejó que su capa se deslizara suavemente hasta el suelo y luego, mordiéndose los labios hasta que una sangre obscena brotó de ellos, se metió en el árbol. Era un hombre valiente, pero por un momento tuvo que detenerse allí y enjugarse la frente, que le chorreaba como una vela. Luego se dejó caer en silencio hacia lo desconocido. Llegó sin problemas al pie del pozo y se volvió a quedar inmóvil, recuperando el aliento, que casi lo había abandonado. Al írsele acostumbrando los ojos a la luz difusa, varios objetos de la casa de debajo de los árboles cobraron forma, pero el único en el que posó su ávida mirada, buscado durante tanto tiempo y hallado por fin, fue la gran cama. En ella yacía Peter profundamente dormido. Ignorando la tragedia que se estaba desarrollando arriba, Peter, durante un rato después de que se fueran los niños, había seguido tocando la flauta alegremente. Sin duda un intento bastante triste de demostrarse a sí mismo que no le importaba. Luego decidió no tomarse la medicina, para apenar a Wendy. Entonces se tumbó en la cama encima de la colcha, para contrariarla todavía más, porque siempre los había arropado con ella, ya que nunca se sabe si no se tendrá frío al avanzar la noche. Entonces casi se echó a llorar, pero se imaginó lo indignada que se pondría si en cambio se riera, así que soltó una carcajada altanera y se quedó dormido en medio de ella. A veces, aunque no a menudo, tenía pesadillas y resultaban más dolorosas que las de otros chicos. Pasaban horas sin que pudiera apartarse de estos sueños, aunque lloraba lastimeramente en el curso de ellos. Creo que tenían que ver con el misterio de su existencia. En tales ocasiones Wendy había tenido por costumbre sacarlo de la cama y ponérselo en el regazo, tranquilizándolo con mimos de su propia invención, y cuando se calmaba lo volvía a meter en la cama antes de que se despertara del todo, para que no se enterara del ultraje a que lo había sometido. Pero en esta ocasión cayó inmediatamente en un sueño sin pesadillas. Un brazo le colgaba por el borde de la cama, tenía una pierna doblada y la parte incompleta de su carcajada se le había quedado abandonada en la boca, que estaba entreabierta, mostrando las pequeñas perlas. Indefenso como estaba lo encontró Garfio. Se quedó en silencio al pie del árbol mirando a través de la estancia a su enemigo. ¿Se estremeció su sombrío pecho con algún sentimiento de compasión? Aquel hombre no era malo del todo, le encantaban las flores, según me han dicho, y la música delicada, él mismo no tocaba nada mal el clavicémbalo, y admitámoslo con franqueza, el carácter idílico de la escena lo conmovió profundamente. De haber sido dominado por su parte mejor, habría vuelto a subir de mala gana por el árbol si no llega a ser por una cosa. Lo que le detuvo fue el aspecto impertinente de Peter al dormir. La boca abierta, el brazo colgando, la rodilla doblada. Eran tal personificación de la arrogancia que, en conjunto, jamás volverá, esperamos, a presentarse otra igual ante sus ojos tan sensibles a su carácter ofensivo. Endurecieron el corazón de Garfio. Si su rabia lo hubiera roto en 100 pedazos, cada uno de estos habría hecho caso omiso del percance y se habría lanzado contra el durmiente. Aunque la luz de la única lámpara iluminaba la cama débilmente, el propio Garfio estaba en la oscuridad y nada más dar un paso furtivo hacia adelante se topó con un obstáculo, la puerta del árbol de Presuntuoso. No cubría del todo la abertura y había estado observando por encima de ella. Al palpar en busca del cierre, descubrió con rabia que estaba muy abajo, fuera de su alcance.
A su mente trastornada le dio la impresión entonces de que la molesta cualidad de la cara y la figura de Peter aumentaba visiblemente y sacudió la puerta y se tiró contra ella. ¿Acaso se le iba a escapar su enemigo después de todo? Pero, ¿qué era aquello? Por el rabillo del ojo había visto la medicina de Peter colocada en una repisa al alcance de la mano. Adivinó lo que era al instante y al momento supo que el durmiente estaba en su poder. Para que no lo cogiera con vida, Garfio llevaba encima un terrible veneno, elaborado por él mismo a partir de todos los anillos mortíferos que habían llegado a sus manos. Los había cocido hasta convertirlos en un líquido amarillo desconocido para la ciencia y que probablemente era el veneno más virulento que existía. Echó entonces 5 gotas del mismo en la copa de Peter. Le temblaba la mano, pero era por júbilo y no por vergüenza. Mientras lo hacía evitaba mirar al durmiente, pero no por temor a que la pena lo acobardara, sino simplemente para no derramarlo. Luego le echó una larga y maliciosa mirada a su víctima y volviéndose, subió reptando con dificultad por el árbol. Al salir a la superficie parecía el mismísimo espíritu del mal surgiendo de su agujero. Colocándose el sombrero de lado de la forma más arrogante, se envolvió en la capa, sujetando un extremo por delante como para ocultarse de la noche, que estaba en su hora más oscura y, mascullando cosas raras para sus adentros, se alejó sigiloso por entre los árboles. Peter siguió durmiendo. La luz vaciló y se apagó, dejando la vivienda a oscuras, pero él siguió durmiendo. No debían de ser menos de las 10 por el cocodrilo, cuando se sentó de golpe en la cama, sin saber que lo había despertado. Eran unos golpecitos suaves y cautelosos en la puerta de su árbol. Suaves y cautelosos, pero en aquel silencio resultaban siniestros. Peter buscó a tienta su puñal hasta que su mano lo agarró. Entonces habló. ¿Quién es? Durante un buen rato no hubo respuesta, luego volvieron a oírse los golpes. ¿Quién es? No hubo respuesta. Estaba sobre ascuas y le encantaba estar sobre ascuas. Con 2 zancadas se plantó ante la puerta. A diferencia de la puerta de Presuntuoso, esta cubría la abertura, así que no podía ver lo que había al otro lado, como tampoco podía verlo al quien estuviera llamando. «No abriré si no hablas», gritó Peter. Entonces por fin habló el visitante, con una preciosa voz como de campanas. «Déjame entrar, Peter». Era Campanilla y rápidamente le abrió la puerta. Entró volando muy agitada, con la cara sofocada y el vestido manchado de barro. «¿Qué ocurre? ¿A que no lo adivinas?», exclamó y le ofreció 3 oportunidades. «Suéltalo», gritó él. Y con una sola frase incorrecta, tan larga como las cintas que se sacan los ilusionistas de la boca, le contó la captura de Wendy y los chicos. El corazón de Peter latía con furia mientras escuchaba. Wendy prisionera y en el barco pirata. Ella, a quien tanto le gustaba que las cosas fueran como es debido. «Yo la rescataré», exclamó, abalanzándose sobre sus armas. Al abalanzarse se le ocurrió una cosa que podía hacer para agradarla. Podía tomarse la medicina. Su mano se posó sobre la pócima mortal. «No», chilló Campanilla, que había oído a Garfio mascullando sobre lo que había hecho mientras corría por el bosque. «¿Por qué no? Está envenenada». ¿Envenenada? ¿Y quién iba a envenenarla? Garfio. No seas tonta. ¿Cómo podría haber llegado Garfio hasta aquí? Ay, Campanilla no tenía explicación para esto, porque ni siquiera ella conocía el oscuro secreto del árbol de Presuntuoso. No obstante, las palabras de Garfio no habían dejado lugar a dudas. La copa estaba envenenada. Además, dijo Peter, muy convencido, no me he quedado dormido. Alzó la copa. Ya no había tiempo para hablar, era el momento de actuar, y con uno de sus veloces movimientos Campanilla se colocó entre sus labios y el brebaje y lo apuró hasta las heces. Pero, Campanilla, ¿cómo te atreves a beberte mi medicina? Pero ella no contestó. Ya estaba tambaleándose en el aire. ¿Qué te ocurre?, exclamó Peter, asustado de pronto.
Estaba envenenada, Peter, le dijo ella dulcemente, y ahora me voy a morir. Oh, Campanilla. ¿Te la bebiste para salvarme? Sí. Pero, ¿por qué, Campanilla? Las alas ya casi no la sostenían, pero como respuesta se posó en su hombro y le dio un mordisco cariñoso en la barbilla. Le susurró al oído. Cretino. Luego, tambaleándose hasta su aposento, se tumbó en la cama. La cabeza de él llenó casi por completo la cuarta pared de su pequeña habitación cuando se arrodilló angustiado junto a ella. Su luz se debilitaba por momentos y él sabía que si se apagaba ella dejaría de existir. A ella le gustaban tanto sus lágrimas que alargó un bonito dedo y dejó que corrieran por él. Tenía la voz tan débil que al principio él no pudo oír lo que le decía. Luego lo oyó. Le estaba diciendo que creía que podía ponerse bien de nuevo si los niños creían en las hadas. Peter extendió los brazos. Allí no había niños y era por la noche, pero se dirigió a todos los que podían estar soñando con el país de nunca jamás y que por eso estaban más cerca de él de lo que pensáis. Niños y niñas en pijama y bebés indios desnudos en sus cestas colgadas de los árboles. ¿Creéis?, gritó. Campanilla se sentó en la cama casi con viveza para escuchar cómo se decidía su suerte. Le pareció oír respuestas afirmativas, pero no estaba segura. ¿Qué te parece?, le preguntó a Peter. Si creéis, les gritó él, aplaudid. No dejéis que Campanilla se muera. Muchos aplaudieron. Algunos no. Unas cuantas bestezuelas soltaron bufidos. Los aplausos se interrumpieron de repente, como si incontables madres hubieran entrado corriendo en los cuartos de sus hijos para ver qué demonios estaba pasando, pero Campanilla ya estaba salvada. Primero se le fue fortaleciendo la voz, luego saltó de la cama y por fin se puso a revolotear como un rayo por la habitación más alegre e insolente que nunca. No se le pasó por la cabeza dar las gracias a los que creían, pero le habría gustado darle su merecido a los que habían bufado. Y ahora a rescatar a Wendy. La luna corría por un cielo nublado cuando Peter salió de su árbol, cargado de armas y sin apenas nada más, para emprender su peligrosa aventura. No hacía el tipo de noche que él hubiera preferido. Había tenido la esperanza de volar, no muy lejos del suelo para que nada inusitado escapara a su atención. Pero con aquella luz mortecina volar bajo habría supuesto pasar su sombra a través de los árboles, molestando así a los pájaros y notificando a un enemigo vigilante que estaba en camino. Lamentaba que el haber puesto unos nombres tan raros a los pájaros de la isla les hiciera ahora ser muy indómitos y difíciles de tratar. No quedaba más remedio que ir avanzando al estilo indio, en lo cual por fortuna era un maestro. Pero, ¿en qué dirección?, ya que no estaba seguro de que los niños hubieran sido llevados al barco. Una ligera nevada había borrado todas las huellas y un profundo silencio reinaba en la isla, como si la naturaleza siguiera aún horrorizada por la reciente carnicería. Había enseñado a los niños algo sobre cómo desenvolverse en el bosque que él mismo había aprendido por Tigridia y Campanilla y sabía que en medio de una calamidad no era probable que lo olvidaran. Presuntuoso, si tenía oportunidad, haría marcas en los árboles. Por ejemplo, Rizos iría dejando caer semillas y Wendy dejaría su pañuelo en algún lugar importante. Pero para buscar estas señales era necesaria la mañana y no podía esperar. El mundo de la superficie lo había llamado, pero no lo iba a ayudar. El cocodrilo pasó ante él, pero no había ningún otro ser vivo, ni un ruido, ni un movimiento. Sin embargo, sabía muy bien que la muerte súbita podía estar acechando junto al próximo árbol, o siguiéndole los pasos. Pronunció este terrible juramento. Esta vez Garfio oyó. Entonces avanzó arrastrándose como una serpiente y luego, erguido, cruzó como una flecha un claro en el que jugaba la luna, con un dedo en los labios y el puñal preparado. Era enormemente feliz. Capítulo 14. El barco pirata. Una luz verde que pasaba como de soslayo por encima del riachuelo de Kidd, cercano a la desembocadura del río de los piratas. Señalaba el lugar donde estaba el bergantín, el Jolly Roger, en aguas bajas.
Un navío de mástiles inclinados, de casco sucio, cada bao aborrecible, como un suelo cubierto de plumas destrozadas. Era el caníbal de los mares y apenas le hacía falta ese ojo vigilante, pues flotaba inmune en el terror de su nombre. Estaba arropado en el manto de la noche, a través del cual ningún ruido procedente del podría haber llegado a la orilla. Apenas se oía nada y lo que se oía no era agradable, salvo el zumbido de la máquina de coser del barco ante la cual estaba sentado Smee, siempre trabajador y servicial, la esencia de lo trivial, el patético Smee. No sé por qué resultaba tan inmensamente patético, a menos que fuera porque era tan patéticamente inconsciente de ello. Pero incluso los hombres más aguerridos tenían que apartar la mirada de él apresuradamente y en más de una ocasión. En las noches de verano, había removido el manantial de las lágrimas de Garfio, haciéndolas correr. De esto, como de casi todo lo demás, Smee era totalmente inconsciente. Unos cuantos piratas estaban apoyados en las bordas aspirando el malsano aire nocturno, otros estaban echados junto a unos barriles jugando a los dados y las cartas. Y los 4 hombres agotados que habían transportado la casita yacían sobre la cubierta, donde incluso dormidos rodaban hábilmente de un lado a otro para apartarse de Garfio, no fuera a ser que les atizara maquinalmente un zarpazo al pasar. Garfio pasaba ensimismado por la cubierta. ¡Qué hombre tan insondable! Era la hora de su triunfo. Peter había sido apartado para siempre de su camino y todos los demás chicos estaban a bordo del bergantín a punto de ser pasados por la plancha. Era su hazaña más siniestra desde los tiempos en que venció a Barbacoa y sabiendo como sabemos lo vanidoso que es el hombre. Nos habríamos sorprendido si hubiera caminado por la cubierta con paso vacilante, henchido de la gloria de su éxito. Pero en su paso no había júbilo, lo cual reflejaba el derrotero de su mente sombría. Garfio se sentía profundamente abatido. Con frecuencia se sentía así cuando conversaba consigo mismo a bordo del barco en la quietud de la noche. Era porque estaba horriblemente solo. Este hombre inescrutable jamás se sentía tan solo como cuando estaba rodeado de sus perros. Eran tan inferiores socialmente a él. Garfio no era su auténtico nombre. Incluso en estos días revelar quién era en realidad provocaría un enorme escándalo en el país. Pero como aquellos que leen entre líneas habrán adivinado ya, había asistido a un famoso colegio privado y las tradiciones de este seguían cubriéndolo como ropajes, con los cuales efectivamente están muy relacionadas. Por ello aún le resultaba ofensivo subir a un barco con la misma ropa con que lo había capturado y todavía conservaba en su caminar el distinguido aire desgarbado de su colegio. Pero sobre todo conservaba el amor a la buena educación. La buena educación. Por muy bajo que hubiera caído, todavía sabía que esto es lo que realmente cuenta. Desde su interior oía un chirrido como de portalones oxidados y a través de ellos se oía un severo golpeteo, como martillazos en la noche que impiden dormir. Su eterna pregunta era: ¿te has comportado hoy con buena educación? La fama. Brillante oropel. Es mía. Exclamaba él. ¿Es realmente de buena educación sobresalir en algo? Replicaba el golpeteo de su colegio. Yo soy el único hombre a quien Barbacoa temía, insistía él, y el propio Flint temía a Barbacoa. Barbacoa, Flint. ¿A qué casa pertenecen? Era la cortante respuesta. La idea más inquietante de todas era si no sería de mala educación pensar sobre la buena educación. Se le revolvían las entrañas con este problema. Era una garra que llevaba dentro más afilada que la de hierro y mientras lo desgarraba, el sudor resbalaba por su rostro cetrino y le manchaba el jubón. A menudo se pasaba la manga por la cara, pero no había forma de detener el goteo. Ah, no envidiéis a Garfio. Le sobrevino un presentimiento sobre su pronto final. Era como si el terrible juramento de Peter hubiera abordado el barco. Garfio sintió el lúgubre deseo de pronunciar su último discurso, no fuera a ser que pronto ya no hubiera tiempo para ello. Habría sido mejor para Garfio, exclamó, haber tenido menos ambición. Solo en sus momentos más negros se refería a sí mismo en tercera persona. Los niños no me quieren. Es curioso que pensara en esto, que antes jamás lo había preocupado,
quizás la máquina de coser le diera la idea. Estuvo largo rato mascullando para sus adentros, contemplando a Smee, que cosía plácidamente, convencido de que todos los niños tenían miedo de él. ¿Qué tenían miedo de él? Miedo de Smee. No había un solo niño a bordo del bergantín esa noche que no le tuviera cariño ya. Les había dicho cosas espantosas y los había golpeado con la palma de la mano, porque no podía golpearlos con el puño, pero ellos simplemente se habían encariñado aún más con él. Michael se había probado sus gafas. Decirle al pobre Smee que lo encontraban simpático. Garfio ardía en deseos de decírselo, pero le parecía demasiado brutal. En cambio, dio vueltas en la cabeza a este misterio. ¿Por qué encuentran simpático a Smee? Rastreó el problema como el sabueso que era. Si Smee era simpático, ¿qué era lo que le hacía ser así? De pronto surgió una horrible respuesta. Buena educación. ¿Es que el contramaestre era bien educado sin saberlo, lo cual constituye la mejor educación? Recordó que uno tiene que recordar que no sabe que se es así antes de poder optar a ser elegido como miembro del POP. Con un grito de rabia alzó su mano de hierro sobre la cabeza de Smee, pero no descargó el golpe. Lo que le retuvo fue esta reflexión. ¿Qué sería matar a un hombre porque es bien educado? Mala educación. El infeliz Garfio se sentía tan impotente como sudoroso y cayó de bruces como una flor tronchada. Al pensar sus perros que iba a estar fuera de circulación por un rato. La disciplina se relajó al instante y se pusieron a bailar como locos, cosa que lo reanimó al momento. Sin un solo rastro de humana debilidad, como si le hubieran echado un cubo de agua encima. Silencio, patanes, gritó. Os paso por debajo de la quilla. El jaleo se apagó de inmediato. ¿Están todos los niños encadenados para que no puedan huir volando? Sí, señor. Pues subidlos a cubierta. Sacaron a rastras de la bodega a los desdichados prisioneros, a todos menos a Wendy, y los colocaron en fila delante de él. Por un rato pareció no advertir su presencia. Se acomodó sin prisas, tarareando, sin desafinar, por cierto, pasajes de una canción grosera y jugueteando con una baraja. De cuando en cuando la brasa de su cigarro daba un toque de color a su cara. Bueno, muchachotes, dijo enérgicamente, esta noche 6 de vosotros seréis pasados por la plancha, pero tengo sitio para 2 grumetes. ¿Quién de vosotros quiere serlo? No lo irritéis sin necesidad. Les había recomendado Wendy en la bodega, de forma que Lelo dio un paso adelante cortésmente. Lelo aborrecía la idea de servir a las órdenes de semejante hombre. Pero un instinto le dijo que sería prudente atribuir la responsabilidad a una persona ausente, y aunque era algo tonto, sabía que solo las madres están siempre dispuestas a hacer de parachoques. Todos los niños saben que las madres son así y las desprecian por eso, pero se aprovechan de ello constantemente. Así que Lelo explicó con prudencia. Verá usted, señor, es que no creo que a mi madre le gustara que yo fuera pirata. ¿Le gustaría a tu madre que fueras pirata, presuntuoso? Le guiñó un ojo a Presuntuoso, quien dijo apesadumbrado. No creo, como si deseara que las cosas no fueran así. Gemelo. ¿A tu madre le gustaría que fueras pirata? No creo, dijo el primer gemelo, tan despabilado como los otros. Avispado, ¿a tu madre? Basta de cháchara, rugió Garfio y los portavoces fueron arrastrados a su sitio. Tu chico, dijo dirigiéndose a John, parece que tú tienes algo de agallas. ¿No has querido nunca ser pirata, valiente? Ahora bien, a veces John había experimentado este deseo al luchar con las matemáticas de primero y le chocó que Garfio lo eligiera. Una vez pensé en llamarme Jack Mano Roja, dijo con timidez. Un buen nombre, ya lo creo. Aquí te llamaremos así, si te unes, muchachote. ¿Tú qué crees, Michael? Preguntó John. ¿Cómo me llamaríais si me uniera? Preguntó Michael. Joe Barbanegra. Naturalmente, Michael se quedó muy impresionado. ¿Qué te parece, John? Quería que John decidiera y John quería que decidiera él.
¿Seguiremos siendo respetuosos súbditos del rey?, preguntó Jon. Garfio contestó entre dientes. Tendríais que jurar, abajo el rey. Quizás Jon no se había comportado muy bien hasta entonces, pero ahora estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces no quiero, exclamó, golpeando el barril que tenía Garfio delante. Y yo tampoco, gritó Michael. ¡Viva Inglaterra!, chilló Rizos. Los enfurecidos piratas les pegaron en la boca y Garfio rugió. Eso será vuestra perdición. Traed a su madre. Preparad la plancha. Solo eran unos niños y se quedaron blancos al ver a Hughes y a Cecco preparar la plancha mortal. Pero trataron de parecer valientes cuando trajeron a Wendy. Nada de lo que yo pueda decir os dará una idea de cómo despreciaba Wendy a aquellos piratas. Para los chicos había por lo menos cierto atractivo en la vocación pirata, pero lo único que ella veía era que el barco no había sido fregado desde hacía años. No había ni una sola portilla sobre cuyo mugriento cristal no se pudiera escribir «guarro» con el dedo, y ella ya lo había escrito en varios. Pero, como es natural, cuando los chicos se agruparon a su alrededor no pensaba más que en ellos. «Bueno, hermosa mía», dijo Garfio hablando como si tuviera la boca llena de caramelo. «Vas a ver cómo tus niños son pasados por la plancha». Aunque era un refinado caballero, la intensidad de sus meditaciones le había manchado la gorguera y de pronto se dio cuenta de que ella la estaba observando. Con un movimiento apresurado trató de taparla, pero ya era tarde. ¿Van a morir?, preguntó Wendy con una mirada de desprecio tan olímpico que él casi se desmayó. Sí, gruñó y exclamó relamiéndose. Silencio todo el mundo. Oigamos las últimas palabras de una madre a sus hijos. En este momento Wendy estuvo magnífica. Estas son mis últimas palabras, queridos, dijo con firmeza. Creo que tengo un mensaje para vosotros de parte de vuestras madres auténticas y es el siguiente. Esperamos que nuestros hijos mueran como caballeros ingleses. Incluso los piratas se quedaron sobrecogidos y Lelo exclamó histéricamente. Voy a hacer lo que espera mi madre. ¿Tú qué vas a hacer, avispado? Lo que espera mi madre. ¿Tú qué vas a hacer, gemelo? Lo que espera mi madre. Jon, ¿tú qué vas? Pero Garfio había recuperado el habla. Atadla, gritó. Fue Smee quien la ató al mástil. Escucha, rica, susurró. Te salvaré si prometes ser mi madre. Pero ni siquiera por Smee estaba dispuesta a prometer tal cosa. Casi preferiría no tener hijos, dijo con desdén. Es triste saber que ni un solo chico la estaba mirando mientras Smee la ataba al mástil. Todos tenían los ojos clavados en la plancha, el último paseo que iban a dar. Ya no conseguían tener la esperanza de caminar por ella con gallardía, pues habían perdido la capacidad de pensar, solo podían mirar y temblar. Garfio sonrió con los dientes apretados burlándose de ellos y dio un paso hacia Wendy. Su intención era volverle la cara para que viera a los chicos caminando por la plancha uno por uno. Pero jamás llegó hasta ella, jamás oyó el grito de angustia que esperaba arrancarle. En cambio oyó otra cosa. Era el horrible tic-tac del cocodrilo. Todos lo oyeron, los piratas, los chicos, Wendy, e inmediatamente todas la cabeza se volvieron en una dirección, no hacia el agua, de donde procedía el ruido, sino hacia Garfio. Todos sabían que lo que estaba a punto de ocurrir solo le concernía a él y que de actores habían pasado de repente a ser espectadores. Fue espantoso observar el cambio que le sobrevino. Era como si le hubieran cortado todas las articulaciones. Cayó hecho un guiñapo. El ruido se fue acercando sin parar y por delante de él surgió este horrendo pensamiento. El cocodrilo está a punto de abordar el barco. Incluso la garra de hierro colgaba inerte, como si supiera que no era parte intrínseca de lo que quería el atacante. De haberse quedado tan tremendamente solo, cualquier otro hombre habría yacido con los ojos cerrados en el lugar donde cayera, pero el poderoso cerebro de Garfio seguía funcionando y guiado por él se arrastró a cuatro patas por la cubierta alejándose todo lo que pudo del ruido. Los piratas le abrieron paso respetuosamente y solo cuando se vio arrinconado contra las cuadernas habló. «Escondedme», gritó roncamente. Se apiñaron en torno a él,
apartando los ojos de lo que estaba subiendo a bordo. No se les ocurrió luchar contra ello. Era el destino. Solo cuando Garfio quedó oculto la curiosidad aflojó los miembros de los chicos y así pudieron correr hasta el costado del barco para ver al cocodrilo trepando por él. Entonces se llevaron la sorpresa mayor de la noche entre las noches, pues no era ningún cocodrilo lo que venía en su ayuda. Era Peter. Les hizo señas para que no soltaran ningún grito de admiración que pudiera levantar sospechas. Luego siguió haciendo tic-tac. Capítulo 15. Esta vez Garfio oyó. A todos nos ocurren cosas extrañas a lo largo de nuestra vida sin que durante cierto tiempo nos demos cuenta de que han ocurrido. Así, por ejemplo, de pronto descubrimos que hemos estado sordos de un oído desde hace ni se sabe cuánto, pero digamos que media hora. Pues bien, una experiencia de este tipo había tenido Peter aquella noche. Cuando lo vimos por última vez estaba cruzando la isla sigilosamente con un dedo en los labios y el puñal preparado. Había visto pasar al cocodrilo sin notar nada especial en él, pero luego recordó que no había estado haciendo tic-tac. Al principio esto le pareció extraño, pero no tardó en llegar a la acertada conclusión de que al reloj se le había acabado la cuerda. Sin pararse a pensar en lo que podría sentir un prójimo privado tan bruscamente de su compañero más íntimo, Peter se puso a pensar al momento en cómo podría aprovecharse de la catástrofe y decidió hacer tic-tac, para que los animales salvajes creyeran que era el cocodrilo y lo dejaran pasar sin molestarlo. Hizo tic-tac magníficamente, pero con un resultado insospechado. El cocodrilo estaba entre los que oyeron el sonido y se puso a seguirlo, aunque ya fuera con el propósito de recuperar lo que había perdido. Ya fuera simplemente como amigo creyendo que había vuelto a hacer tic-tac por su cuenta, es algo que jamás sabremos con certeza, pues, como todos los que son esclavos de una idea fija, era un animal estúpido. Peter llegó a la playa sin problemas y siguió adelante sin pararse, metiendo las piernas en el agua como si no se diera cuenta de que había entrado en un elemento nuevo. De esta forma pasan muchos animales de la tierra al agua, pero ningún otro humano que yo conozca. Mientras nadaba solo pensaba en una cosa, esta vez Garfio oyó. Llevaba tanto tiempo haciendo tic-tac que seguía haciéndolo sin percatarse de ello. Si lo hubiera sabido se habría parado, ya que subir al bergantín con ayuda del tic-tac, aunque era una idea ingeniosa, no se le había ocurrido. Por el contrario, creía que había trepado por su costado silencioso como un ratón y se sorprendió al ver a los piratas apartándose de él. Con Garfio en medio de ellos, tan abatido como si hubiera oído al cocodrilo. El cocodrilo. Tan pronto como Peter lo recordó oyó el tic-tac. Al principio creyó que el ruido sí que procedía del cocodrilo y miró hacia atrás rápidamente. Luego cayó en la cuenta de que lo estaba haciendo él mismo y al instante se hizo cargo de la situación. ¡Qué listo soy!, pensó de inmediato y les hizo señas a los chicos de que no prorrumpieran en aplausos. En ese momento Ed Teinte, el furriel, salió del castillo de proa y avanzó por la cubierta. Ahora, lector, cronometra con tu reloj lo que pasó. Peter le clavó el puñal bien hondo. Ion tapó la boca al malhadado pirata para ahogar el gemido de agonía. Cayó hacia adelante. 4 chicos lo cogieron para evitar el golpe. Peter dio la señal y la carroña fue lanzada por la borda. Se oyó un chapuzón y luego silencio. ¿Cuánto ha durado? 1. Presuntuoso había empezado a llevar la cuenta. Menos mal que Peter, todo el de puntillas, desapareció dentro del camarote, ya que más de un pirata estaba armándose de valor para mirar atrás. Ya podían oír la respiración entrecortada de los demás, lo cual les demostraba que el ruido más terrible había pasado. Se ha ido capitán, dijo Smee, limpiándose las gafas. Ya está todo en calma otra vez. Poco a poco Garfio fue sacando la cabeza de la gorguera y escuchó tan atentamente que podría haber captado el eco del tic-tac. No se oía ni un ruido y se irguió completamente con firmeza. Pues a la salud de John ni plancha, exclamó con descaro, odiando a los chicos más que nunca porque lo habían visto achantarse.
Se puso a cantar esta vil cancioncilla. Jo, 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 viva la plancha. Por ella te pasearás hasta que baje y tú también a reunirte con Satanás. Para aterrorizar aún más a los prisioneros, aunque con cierta pérdida de dignidad, se puso a bailar por una plancha imaginaria, haciéndoles muecas mientras cantaba y cuando terminó gritó: ¿Queréis probar el gato de 9 colas antes de caminar por la plancha? Ante esto cayeron de rodillas. No, no, exclamaron tan lastimeramente que todos los piratas sonrieron. Trae el gato Hookes, dijo Garfio. Está en el camarote. El camarote. Peter estaba en el camarote. Los niños intercambiaron miradas. Sí, señor, dijo Hookes alegremente y entró en el camarote. Lo siguieron con la mirada. Apenas se dieron cuenta de que Garfio había reanudado su canción y que sus perros se le habían unido. Jo, jo, jo. Viva el gato que araña. Tiene 9 colas, ya veis si al marcarte la espalda. Nunca sabremos cómo era el último verso, pues de pronto la canción se interrumpió por un horrendo chillido procedente del camarote. Resonó por todo el barco y se apagó. Luego se oyeron unos graznidos que los chicos entendieron muy bien, pero que para los piratas resultaban casi más espeluznantes que el chillido. ¿Qué ha sido eso?, gritó Garfio. Guión 2. Dijo Presuntuoso con solemnidad. El italiano Zecco vaciló un momento y luego se lanzó hacia el camarote. Salió tambaleándose, blanco como una sábana. ¿Qué le pasa a Bill Hookes, perro?, siseó Garfio, irguiéndose ante él. Lo que le pasa es que está muerto, apuñalado, replicó Zecco con voz sepulcral. Bill Hookes muerto, exclamaron los atónitos piratas. El camarote está oscuro como la pez, dijo Zecco casi farfullando. Pero hay algo horrible ahí dentro, lo que oímos graznar. El júbilo de los chicos, las miradas furtivas de los piratas, todo esto notó Garfio. Zecco dijo con voz más acerada: vuelve y tráeme a ese pajarraco. Zecco, valiente entre los valientes, se encogió ante su capitán, exclamando: no, no. Pero Garfio le estaba haciendo carantoñas a su garra. ¿Has dicho que irías, Zecco?, dijo con aire distraído. Zecco fue, después de levantar los brazos en un gesto de desesperación. Ya no había más cánticos, todos escuchaban y de nuevo se oyó un chillido agónico y de nuevo un graznido. Nadie habló excepto Presuntuoso. Guión 3 dijo. Garfio llamó a sus perros con un gesto. Por las barbas de Satanás bramó. ¿Quién me va a traer a ese pajarraco? Espere a que salga Zecco, gruñó Starkey y los demás se unieron a él. Me ha parecido oír que te ofrecías, Starkey, dijo Garfio, ronroneando de nuevo. No. Por todos los demonios, gritó Starkey. Mi Garfio cree que sí, dijo Garfio acercándose a él. ¿No crees que sería conveniente darle gusto al Garfio, Starkey? Que me cuelguen si entro ahí, replicó Starkey empecinado, y la tripulación lo volvió a apoyar. ¿Así que un motín?, preguntó Garfio en un tono más agradable que nunca. Y Starkey es el cabecilla. Piedad, capitán, gimoteó Starkey ahora todo tembloroso. Choca esos 5, Starkey, dijo Garfio alargando la garra. Starkey miró a su alrededor en busca de ayuda, pero todos lo abandonaron. Mientras retrocedía, Garfio avanzaba con la chispa roja en los ojos. Con un grito de desesperación el pirata saltó por encima de Tom el Largo y se precipitó en el mar. Guión 4 dijo Presuntuoso. ¿Y ahora?, preguntó Garfio cortésmente. ¿Hay algún otro caballero que quiera amotinarse? Cogiendo un farol y alzando el Garfio con gesto amenazador, dijo. Yo mismo sacaré a ese pajarraco, y entró corriendo en el camarote. 5. Como deseaba Presuntuoso decirlo. Se humedeció los labios para estar listo, pero Garfio salió tambaleándose, sin el farol. Algo ha apagado la luz, dijo un poco tembloroso. Algo, repitió Mullins. ¿Qué ha sido de Zecco?, preguntó Noodle.
Está tan muerto como Hawkes, dijo Garfio sucintamente. Su poca gana de regresar al camarote produjo una mala impresión en todos ellos y los gritos rebeldes se dejaron oír de nuevo. Todos los piratas son supersticiosos y Cookson exclamó. Dicen que la mejor forma de saber si un barco está maldito es cuando hay una persona más a bordo de las que debería haber. Yo he oído decir, murmuró Mullins, que siempre acaba por subir a bordo de los barcos piratas. ¿Tenía cola, capitán? Dicen, dijo otro mirando a Garfio con rencor, que cuando llega lo hace con el aspecto del hombre más malvado de a bordo. ¿Tenía Garfio, capitán? Preguntó Cookson con insolencia y uno tras otro fueron repitiendo. El barco está maldito. Ante esto los niños no pudieron evitar soltar una ovación. Garfio había poco menos que olvidado a sus prisioneros, pero al volverse ahora hacia ellos se le volvió a iluminar la cara. Muchachos, gritó a su tripulación, tengo una idea. Abrid la puerta del camarote y metedlos dentro. Que luchen contra ese pajarraco para salvar su vida. Si lo matan, tanto mejor para nosotros. Si él los mata a ellos tampoco hemos perdido nada. Por última vez sus perros admiraron a Garfio y cumplieron fielmente sus órdenes. Metieron a empujones en el camarote a los chicos, que fingían resistirse, y les cerraron la puerta. Y ahora a escuchar, gritó Garfio y todos escucharon. Pero ninguno se atrevía a mirar hacia la puerta. Sí, uno, Wendy, que durante todo este tiempo había estado atada al mástil. No estaba esperando ni un grito ni un graznido, esperaba la reaparición de Peter. No tuvo que esperar mucho. En el camarote había encontrado lo que había ido a buscar, la llave que liberaría a los niños de sus grilletes y entonces todos avanzaron en silencio, con las armas que pudieron encontrar. Después de indicarles que se escondieran, Peter cortó las ataduras de Wendy y entonces nada les habría sido más fácil que salir volando todos juntos. Pero había una cosa que impedía la marcha, un juramento. Esta vez Garfio oyó. De modo que cuando hubo liberado a Wendy, le susurró que se ocultara con los demás y él mismo ocupó su lugar en el mástil, envuelto en su capa para poder pasar por ella. Entonces tomó aliento con fuerza y soltó un graznido. Para los piratas era una voz que proclamaba que todos los chicos yacían muertos en el camarote y se quedaron aterrorizados. Garfio intentó animarlos, pero como los perros en que los había convertido le enseñaron los dientes, supo que si ahora apartaba la vista de ellos se le echarían encima. Muchachos, dijo, dispuesto a engatusar o a golpear según hiciera falta, pero sin acobardarse ni por un instante. Lo he estado pensando. Hay un gafe a bordo. Sí. Gruñeron ellos. Un tipo con un garfio. No, muchachos. No. Es la niña. Jamás tuvo suerte un barco pirata con una mujer a bordo. Todo irá bien cuando ella se haya ido. Algunos recordaron que eso había sido un dicho de Flint. Se puede intentar, dijeron no muy convencidos. Tirad a la niña por la borda, gritó Garfio y se abalanzaron sobre la figura envuelta en la capa. Ya nadie te puede salvar, mocita, siseó Mullins burlonamente. Sí que hay alguien, replicó la figura. ¿Y quién es? Peter Pan el Vengador. Fue la terrible respuesta y al hablar Peter se quitó la capa. Entonces todos supieron quién era el que los había estado aniquilando en el camarote y Garfio trató de hablar 2 veces, y 2 veces fracasó. Creo que en aquel espantoso momento le falló el valor. Abridlo en canal, gritó por fin pero sin convicción. Vamos, chicos. A ellos, resonó la voz de Peter y en un momento el choque de las armas retumbaba por todo el barco. Si los piratas se hubieran mantenido agrupados es seguro que habrían ganado, pero el ataque se produjo cuando estaban todos dispersos y se pusieron a correr de un lado a otro, dando golpes a tontas y a locas, cada uno de ellos creyendo que era el último superviviente de la tripulación. Hombre a hombre eran los más fuertes, pero ahora solo luchaban a la defensiva, lo cual permitía a los chicos cazar por parejas o elegir su presa. Algunos de los villanos saltaban al mar, otros se ocultaban en rincones oscuros, donde los descubría presuntuoso, que no luchaba, sino que corría por todas partes con un farol con el que les iluminaba la cara,
de forma que quedaban deslumbrados y se convertían en presa fácil para las espadas ensangrentadas de los otros chicos. Apenas se oía nada más que el choque de las armas, algún chillido o chapuzón que otro y la voz de presuntuoso que contaba monótonamente 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que no quedaba ni uno cuando un grupo de chicos enardecidos rodeó a Garfio, que parecía tener más vidas que un gato, mientras los mantenía a raya en aquel círculo de fuego. Habían acabado con sus perros, pero parecía que ni todos juntos podían con aquel hombre solo. Una y otra vez se echaban contra él y una y otra vez limpiaba él un espacio a zarpazos. Había levantado a un chico con el garfio y lo estaba empleando como escudo cuando otro, que acababa de atravesar a Mullins con su espada, saltó en medio de la refriega. «Envainad las espadas, chicos», gritó el recién llegado. «Este hombre es mío». De esta forma tan repentina se encontró Garfio cara a cara con Peter. Los demás retrocedieron y formaron un círculo a su alrededor. Durante largo rato los dos enemigos se estuvieron mirando, Garfio estremeciéndose ligeramente y Peter con una sonrisa extraña en la cara. «Bueno, Pan», dijo Garfio por fin. «Así que todo esto es obra tuya». «Sí, James Garfio», fue la severa respuesta. «Todo esto es obra mía». «Jovenzuelo vanidoso e insolente», dijo Garfio, «disponte a morir». «Hombre oscuro y siniestro», contestó Peter, «defiéndete». Sin mediar más palabras entraron en combate, y durante un tiempo ninguna de las dos espadas llevó ventaja. Peter era un soberbio espadachín y paraba a una velocidad vertiginosa. De cuando en cuando combinaba una finta con una estocada que atravesaba la defensa de su enemigo. Pero su menor envergadura no le hacía buen servicio y no conseguía hundir el acero. Garfio, apenas menos hábil que él, pero no tan diestro en el juego de la muñeca, lo obligaba a retroceder gracias al peso de sus embestidas, con la esperanza de terminar de golpe con todo mediante una de sus estocadas preferidas, que Barbacoa le había enseñado tiempo atrás en Río, pero ante su asombro descubría que esta estocada era desviada una y otra vez. Entonces trató de acercarse y dar el golpe de gracia con su garfio de hierro, que durante todo este tiempo había estado dando zarpazos al aire. Pero Peter lo esquivó agachándose, y embistiendo con fuerza, lo hirió en las costillas. Al ver su propia sangre, cuyo peculiar color, como recordaréis, le resultaba repugnante, la espada cayó de la mano de Garfio y éste quedó a merced de Peter. «Ahora», gritaron todos los chicos, pero con un gesto magnífico. Peter invitó a su adversario a recoger su espada. Garfio lo hizo al instante, pero con la trágica sensación de que Peter se estaba comportando con buena educación. Hasta entonces había pensado que quien luchaba contra él era una especie de demonio, pero ahora lo asaltaron sospechas más siniestras. «Pan, ¿quién y qué eres?», exclamó roncamente. «Soy la juventud, soy la alegría», respondió Peter por decir algo. «Soy un pajarillo recién salido del huevo». Esto, claro está, no eran más que tonterías, pero le demostró al desdichado Garfio que Peter no tenía ni la más mínima idea sobre quién o qué era, lo cual es el colmo de la buena educación. En guardia, gritó desesperado. Luchaba ahora como un látigo humano y cada golpe de aquella terrible espada habría partido en dos a cualquier hombre o muchacho que se hubiera puesto por delante. Pero Peter revoloteaba a su alrededor como si el mismo viento que levantaba lo apartara de la zona de peligro. Y una y otra vez embestía y hería. Garfio luchaba ya sin esperanza. Aquel pecho apasionado ya no pedía vivir, pero sí que anhelaba un solo favor, antes de enfriarse para siempre, ver a Peter haciendo gala de mala educación. Abandonando la lucha corrió hasta la Santa Bárbara y le prendió fuego. «Dentro de 2 minutos», gritó, «el barco saltará en 1000 pedazos». Ahora, pensó, ahora se verán los auténticos modales. Pero Peter salió de la Santa Bárbara con la bomba en las manos y la tiró por la borda tranquilamente. ¿Qué clase de modales estaba mostrando el propio Garfio? Aunque era un hombre equivocado, podemos alegrarnos, sin simpatizar con él, de que al final fuera fiel a las tradiciones de su estirpe. Los demás chicos estaban volando ahora a su alrededor, burlándose con desprecio y mientras tropezaba por la cubierta lanzándoles estocadas impotentes, su mente ya no estaba con ellos.
Estaba ganduleando por los campos de juego de antaño, o recibiendo los elogios del director, o contemplando el partido desde una famosa pared. Y los zapatos eran correctos, el chaleco era correcto, la corbata era correcta y los calcetines eran correctos. Adiós James Garfio, personaje no sin heroísmo. Pues hemos llegado a sus últimos momentos. Al ver a Peter que avanzaba despacio sobre él por el aire con el puñal dispuesto, saltó a la borda para tirarse al mar. No sabía que el cocodrilo lo estaba esperando, ya que paramos el reloj a propósito para evitarle este conocimiento, una pequeña muestra de respeto por nuestra parte al final. Tuvo un triunfo final, que no creo que debamos quitarle. Mientras estaba de pie sobre la borda volviendo la vista hacia Peter, que flotaba por el aire, lo invitó con un gesto a que empleara el pie. Esto hizo que Peter le diera una patada en lugar de apuñalarlo. Por fin Garfio había conseguido el favor que anhelaba. Eso es mala educación, gritó burlándose y cayó satisfecho hacia el cocodrilo. Así pereció James Garfio. Guión 17 proclamó presuntuoso, pero no había llevado bien la cuenta. 15 pagaron el precio de sus crímenes aquella noche, pero 2 alcanzaron la orilla. Starkey, que fue capturado por los Pieles Rojas, quienes lo convirtieron en niñera de todos sus niños, una triste humillación para un pirata. Y Smee, quien en adelante se dedicó a vagabundear por el mundo con sus gafas, ganándose la vida precariamente contando que él era el único hombre a quien James Garfio había temido. Wendy, lógicamente, había estado a un lado sin participar en la lucha, aunque contemplaba a Peter con ojos brillantes, pero ahora que todo había acabado volvió a cobrar importancia. Los alabó a todos por igual y se estremeció encantada cuando Michael le mostró el lugar donde había matado a uno y luego los llevó al camarote de Garfio y señaló su reloj, que estaba colgado de un clavo. Marcaba la 1:30. Lo tarde que era resultaba casi lo mejor de todo. Os aseguro que los acostó en los camastros de los piratas bien deprisa, a todos menos a Peter, que estuvo paseando pavoneándose por la cubierta, hasta que por fin se quedó dormido junto a Tom el Largo. Esa noche tuvo una de sus pesadillas y lloró en sueños largo rato y Wendy lo abrazó muy fuerte. Y así concluye este capítulo de nuestra aventura en Nunca Jamás. Esperamos que hayáis disfrutado de este viaje sonoro. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita y dejar vuestros comentarios y compartir vuestras impresiones. Y, por supuesto, no os perdáis el próximo capítulo, donde la magia continúa. Nos vemos bajo las estrellas.